Bonjour. Buenos días. I'm going to rub this board out. Voy a borrar lo que tenemos aquí en la pizarra, No one has any further comment. a menos que alguien tenga alguna pregunta. Personne a des commentaires à faire? We've drawn a line of progression Hemos hecho una línea de La progresión progression from Eden to Eden, del Edén al Edén. and we've called this et nous Hemos avons llamado a appelé esto cela a line of restoration. una línea de restauración. If this is a line of restoration, Y si esta es una línea de restauración, who is being restored? ¿quién es el que está siendo restaurado? Nous, us, ¿Nosotros? ¿La humanidad? nous. Nosotros. So if this is a restoration of humanity, Así que si esta es la restauración de la humanidad, who has the problem? ¿quiénes son los que tienen el problema? Us. Nosotros. If this is a healing, Si esto aquí es una obra de sanación, who is sick? ¿quién es el que está enfermo? Humanity. Humanity. La humanidad. So when we see a line of restoration, Cuando vemos una línea de restauración, which some might call evolution, que algunos llaman una línea de evolución, Évolution. it's not God changing. Ce no n'est es que pas Dios le esté fait que cambiando. Dieu change. This is a line of our restoration, not His. Esta es una línea de nuestra restauración, no la restauración de Dios. So if we see changes, Por lo tanto, cuando vemos cambios, we know where the problem lies. sabemos que dónde está el problema. Se trouve. They're not God's problems, they're our problems. No son los problemas de Dios, son nuestros problemas. Ce sont nos problèmes. And if it takes Him 6,000 Y years si le tomó 6.000 años 6 000 ans, to work through some of those problems, poder trabajar alguno de esos problemas, that doesn't make those problems His fault. eso no hace que esos problemas sean culpa de Dios, soit de sa faute. It shows how damaged the human condition is. mas muestra cuán dañada está la condición humana. Et endommagé. Pas vraiment le bon mot. And we can see Y podemos ver that if He wants to restore us, que si Él quiere restaurarnos, Qu'on soit restauré. it's not something that even happens within one dispensation. no es algo que ni siquiera ocurre en una sola dispensación, Dispensation. It must be dispensation after dispensation, sino que debe acontecer de dispensación a dispensación, Suivre une après l'autre. building on what has gone before. Dios trabajando y construyendo encima de lo que estaba antes. Agnès. Hermana Anies. Si, comment le reformuler? Que c'est pas, en fait, c'est le problème ça vient de nous puisqu'on a fait de mauvaises choses, on a fait de yes. mauvais choix. You said that the problem is coming from us because Hemos dicho que el problema viene, Que Dieu ne change pas. God is not changing. reside en nosotros y no de Dios, porque Dios no cambia. Comment comprendre quand tu dis que c'est à nous, est-ce que c'est à nous de régler le problème? Je veux juste So qu'on I analyse. really want to understand when you say that, does it mean it belongs to us to? Quiero realmente solve the entender issue? cómo es eso de que el problema está en nosotros. I just want to understand the nuances that you just bring up. Yes and no. Oui et non. I think it does belong to us, Creo que el problema sí nos pertenece a nosotros, but God knows our weakness. pero Dios conoce también nuestra debilidad. There's no good reason No hay ninguna buena razón that for 46 years, de que por 46 años 46 ans, God's chosen people el pueblo escogido de Dios are worshipping on Sunday. estén adorando en el Why día, wouldn't He give them the Sabbath? estén adorando el domingo. ¿Por qué no les dio el sábado? le sabbat. Why would He wait all that time? ¿Por qué Dios tiene que esperar todo ese tiempo? And keep in mind, Et garde Y mantengan en su mente go back de que podríamos ir aquí atrás hundreds of years, des centaines cientos de d'années años, en arrière. 1,500 years, 16, and see God's people Et voir 1600 años. start to keep Sunday. Y podemos ver al pueblo de Dios que empezó a guardar el domingo. And then you can go to Martin Luther. Podemos ir al tiempo de à Lutero. l'époque de Martin Luther. Did Martin Luther accept the Sabbath? ¿Será que Lutero aceptó el Luther a sábado? accepté le sabbat? No. And did God hold that against him? ¿Y será que Dios puso eso en contra de él? ¿Será que Dios lo responsabilizó por no guardar el sábado? For Martin Luther. ¿Será que era algo salvífico para él, requerido para su salvación? It's one of the 10 commandments. Si l'un Es des uno de los 10 commandements, mandamientos God doesn't even make it a test. y Dios ni ça siquiera lo fait partie convirtió en d'un una des prueba. commandements et Dieu ne fait même pas de cela un test. So what's their problem? Así que, Alors, ¿cuál c'était es quoi el leur problema de problème à ellos? cette époque? Because God could easily just say to William Miller, Porque Dios podría simplemente haberle dicho a Guillermo Miller, À William Miller,
1816. En 1816, In 1816, He's beginning to study throughout the whole Bible. cuando fue que Miller comenzó a estudiar de toda la God Biblia, could have pointed him Dios pudo haberlo señalado, le pudo haber señalado commandment. vers el asunto del cuarto mandamiento Say, this is Saturday. y decirle, esto es el sábado, Why are you worshiping on Sunday? ¿por qué estás adorando en el domingo? Why does God not do that, sister? ¿Por qué Dios no hizo eso? Dieu ne fait-il pas cela, hermana? Agnès? Pourquoi Dieu n'a pas dit en 1816 à William Miller, alors qu'il commençait à étudier, que William Miller, alors qu'il commençait à étudier en 1816, pourquoi c'est pas que c'est le samedi? Pourquoi il l'a laissé avec le dimanche? C'était pas encore le point, c'était pas le test ou bien. It was not the test yet. Porque no era una prueba todavía. ¿Pero por qué no era una prueba? Je sais pas. I don't know. Anyone else? ¿Alguien más? Isaline? Iselin. Parce que Dieu est miséricordieux, Porque Dios es misericordioso. il nous donne la lumière d'une façon appropriée, d'une façon progressive. Correct. C'est correct. Está bien. Because it wasn't salvational for their 46 years. Porque durante estos 46 años eso no era salvífico. We know from our time of the end it's a salvational. Pero sabemos que nuestro tiempo es un asunto de salvación el sábado. So we even in this history have to see progression. Así que incluso en esta historia pequeña de aquí al final hay una progresión. And we can't live just like a Millerite in No. 1840. No podemos vivir como los mileritas de 1840. Because God has given us increased light that they didn't have. Porque Dios nos ha ido dando un incremento de luz que ellos no tuvieron. When they were at their point in their history, Cuando ellos se encontraban en su punto, en su historia, on their reform line, en su propia línea de reforma, we are Là où nous nous trouvons, on ours. dans la nôtre. So why would God not give them the Sabbath? ¿por qué Dios entonces no les dio el sábado? I would suggest Yo sugiero good shepherd que un buen pastor doesn't run faster than his sheep can follow, no camina más rápido de lo que sus ovejas lo pueden seguir. and people are slow. Y las personas son So lentas. he's going to introduce truth by truth Así que Dios va introduciendo verdad tras verdad, as they can handle it. según ellos la pueden recibir. All through this history, Et tout le long, Y eso lo vemos en toda la all the way historia, from Noah, desde Noé. en partant de Noé, you can cut it up and see a reform line Podríamos cortar esto y ver una línea de reforma and just see one history, y ver solamente una historia overlay it with ours. y superponerla con la nuestra. avec la nôtre. But if we draw a reform line, Pero cuando hacemos una línea de reforma, truth is also increased. la verdad, ella siempre está But we creciendo. have light they never had. Tenemos hoy luz en la cual ellos no tuvieron en cosas que ellos no tuvieron luz. So Abraham Abraham, will get to heaven, él va a ir al cielo and he's going to ask us y nos va a preguntar all kinds of questions. un montón de preguntas. Did you own slaves? ¿Ustedes tuvieron alguna vez esclavos? And we would say, Y nosotros le diremos a be él, in heaven if we did. no estaríamos aquí en el cielo si hubiésemos tenido esclavos. Non, on ne serait pas au ciel si nous avions fait ce que toi tu as fait. And Moses Y Moisés will go to heaven va a ir al cielo and look for a priest. y va a buscar a los sacerdotes. Les prêtres. And someone will tell him, Y alguien le va a decir, Moses, Moisés, sit at Michelle's feet and learn from her tienes que sentarte a los pies de Michelle y aprender de ella, because she's a priest. porque ella es un sacerdote She knows things you don't know. y ella sabe cosas que tú no sabes. That might take him by surprise. Y eso tal vez lo va a sorprender. There's people in this history Hay personas en este tiempo who had multiple wives que tuvieron muchas esposas and will be surprised by the fact that that's sin in our history. y se van a sorprender del hecho de que nuestro tiempo era pecado, Soir, c'est un péché Wasn't right for them either. pero no era algo bueno para ellos tampoco. de faire ça. But even going back to ancient Israel, Pero incluso volviendo al antiguo when they Israel, wrote the laws of divorce, cuando se leyeron las leyes de divorcio, God wrote only what they could handle. Dios escribió solo lo que ellos podían soportar. And I would suggest Y yo sugiero he's led that gently all the way along. que Él ha dirigido al pueblo de manera gentil durante todo el We camino. have truth now Nosotros hoy tenemos verdades C'est maintenant. that we could not have handled in 1996. que en 1996 no hubiésemos podido soportar. And we
have truth coming y tenemos aún verdades que están viniendo that right now none of us would be able to handle. que hoy en día ninguno de nosotros podría resistir o soportar o llevar. He could just give it to us now. Porque si no, Dios ya simplemente nos los pudiera dar todo ahora. But we have to work our muscles first, Pero nuestros músculos tienen que ir siendo trabajados primero build up a bit more strength. y tratar de ser un poco más fuertes avoir plus de force. So when he gives us that truth, para que cuando Él nos dé esa verdad, Donne cette vérité, we can handle it. nous podamos llevarla, soyons en mesure de la soportarla. But he's led us that gently from the beginning. Pero Él nos ha estado dirigiendo de forma muy gentil desde el principio, Any other thoughts on Est-ce qu'il y a d'autres pensées ou questions? de forma buena, de forma suave, that, Eric? desde el principio. Je comprends la logique de la progression. I understand the progression logic. Entiendo la lógica de la progresión, What I have a problem with, pero donde tengo un problema Parce qu'on change de dispensation. because we said there is a change because we're changing dispensation. porque dijimos que hay cambios que acontecen de dispensación a otra, Rien ce changement. But in fact, this doesn't justify this changing. C'est-à-dire que no entendí lo que on dijo. peut voir dans les Écritures avant qu'il y aura ce changement. If I cannot see this change beforehand in the world, Celui qui vit à sa dispensation, the person who live in that dispensation, comment elle sait que c'est ce changement qui doit avoir lieu? how this person knows that it's this change that should be happen. Parece que está preguntando cómo podemos saber que hay un cierto cambio que debería acontecer o deberíamos ver en la dispensación. Progression and not go forward. ¿Cómo saber qué cambio aconteció? Je ne comprends No pas. sé si conseguí entender tu pregunta. Asking, Est-ce que tu Me estás how preguntando then we know what is to change and when? cómo saber qué cambia y cuándo. changer et quand ça doit changer? Oui, par rapport c'est Yes, ça. yes. Sí, Par rapport au fait que, par exemple pour l'esclavage, on ne peut pas trouver de textes bibliques qui disent arrêtez-le. And for example, for slavery, por ejemplo, con respecto a la esclavitud, find a Bible verse who said yes, you have to stop it now. no podemos encontrar versos en la Biblia que digan que no debemos tener, la esclavitud debe parar. C'est Entonces, ¿cómo crees que sabemos que la esclavitud está mal? l'esclavage, c'est ça? C'est slavery, you mean? Yeah, why do you think it had to stop? Pourquoi tu ¿Cómo penses tú sabes que l'esclavage? tenía que parar o que paró? Je peux dire que ça n'existait pas à l'origine, So I can say that at the beginning it doesn't exist, Entonces, yo lo único que puedo ver es que en el principio no existía. but by reading my Bible, I don't know when or in which dispensation. Solo que al leer mi Biblia no sé en qué dispensación, en qué momento esos cambios tienen que venir. un changement, And if I have to make a change, je mettrai Y si tengo que hacer un cambio, quand Christ arrive. I will put all the changes when at the arrival of Christ. Considérant donc que l'ancienne alliance est abrogée pour ratifier la nouvelle. Okay, because the old covenant is cancelled in order to ratify the new one. Et par rapport à l'esclavage et l'égalité homme-femme, And regarding slavery and equality, women and men, je ne peux pas justifier les changements qu'il y a entre la ligne de Christ et la ligne milérite et la nôtre. I cannot justify the change between the line of Christ, Millerite line, and ours. Bon, c'est comme si tout était arrivé à l'époque de Christ, For me, it's like everything come up at Christ line, et que nous on s'est mis à l'appliquer progressivement. and us we started to apply it progressively. Mais que c'est pas une question de dispensation, But it's not a matter of dispensation. c'est plus culturel. It's more cultural. Et ce qui me donne l'impression que él no sabe, él parece que cree que los cambios parecen ser un asunto de culturales, son cambios los culturales. Entonces, él no sabe si esos cambios están controlados por In quién. this history, La pregunta que dijo, how can you be controlled by culture? ¿tú crees que la hermana White era controlada por la cultura? So if I went to another country in this history, Imaginemos que yo voy a otro país the culture was to have slaves. y voy a un país donde la cultura es tener esclavos. All of a sudden it's okay because there's no underlying principle. Y entonces de repente yo puedo tener esclavos porque estoy en ese país donde la cultura lo God permite. only cares about the culture I'm in. Entonces, ¿será que Dios se rige por cultura? Ellen White doesn't make this issue about people's culture. La hermana White cuando habla de los cambios no se refiere a ello como algo de cultura. She says it's sin
Ella dice, es pecado claim ownership of a person's soul, decir que eres dueño del alma de alguna persona. d'être propriétaire de l'âme d'une personne. Abraham did that, Abraham también lo hizo. Israel did that, Israel tuvo esclavos wasn't sin for them. y para ellos no fue pecado. Those are dispensations. Y esas dos son dispensaciones. Dispensations separate from Christ. Una dispensación diferente a la de Cristo. And in this dispensation, Y en esta dispensación, Paul doesn't write to Philemon, Dios no le escribió a Filemón say that it's sin for him, y le dijo de que era pecado, his Christian brother, de que su hermano, que era to cristiano, own a slave. fuera su esclavo. Donc un esclave. If it's sin in this history, Si hubiese sido pecado en esa historia, shouldn't Paul have warned his brother no debió haber Pablo haber advertido a su hermano, Filemón, N'aurait-il pas avertir son frère that he was in sin for this? de que él estaba en pecado por hacer par eso. rapport à ça? D'accueillir Onésime comme si c'était Paul. He only said to welcome Onésime like he was Paul himself. Never told him to free him. Il a jamais Pablo nunca le dijo que liberara a su esclavo. You can welcome someone and love them like your child, Tú puedes darle la bienvenida a alguien y cuidarlo y quererlo, still your slave. pero seguía siendo su esclavo. Paul should have written to him and warned him you're in sin. Entonces Pablo debió haberle más bien escrito y advertirle de que estaba en pecado. He doesn't do that. pourtant il Pero Pablo no lo There hace. must be a change between this dispensation and this one. Así que algún cambio tiene que haber habido entre esta dispensación y esta. Maintenant, le fait que le Nord ait changé de culture, je vois pas qu'est-ce qui informe le Sud de ça. Alors, le fait que le Nord... Il y a un mouvement culturel qui arrive à l'époque. So there is a cultural movement who arrived at this time period. Le Nord l'accepte, The North accepted, mais je vois pas en quoi le Sud, lui, est censé savoir savoir que Dieu valide ce changement. and I don't know how the South should be aware that God validated this changing. Et pour ce moment, No sé cómo los estados del sur pudieron haber sabido de que el asunto de la esclavitud cambió. Quiero recordarles de un versículo. Jesus, Quand a lawyer comes to Jesus. il y Un a abogado se acercó a un homme Jesús. de loi qui vient à Jésus, I'm just pardon. paraphrasing. Voy a Ouais, parafrasear. je He paraphrase. says, what do I do to be saved? Il lui Y le pose la dijo, no sé quién le preguntó, pero dijo, Jesus says, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? read the law. question. Lee la ley. What does it say? ¿Y qué dice? How do you read it? ¿Cómo la lees? Is it enough for him to quote to Jesus the verses? ¿Será que ese hombre era suficiente simplemente citarle los versículos que Jesús le pidió? Saying, Lo que Jesús le dijo there's a right and a wrong way to read it. es que hay una manera buena y una manera mala de leer. How do you read it? Y le dijo, ¿cómo lees? What would the Pharisees have done? ¿Y qué fue lo que cómo los fariseos hacían? Memorization. Y él dice, yo memoricé la Biblia. Bon dans la mémorisation de la Bible. They would have just started quoting Esas personas pudieron haber simplemente empezado a citar word for word. palabra por palabra. Would that have been the right or the wrong answer? ¿Será que esa hubiese sido una respuesta correcta o incorrecta? comment ils comprennent ce qui reste. So it's depending how they understand what they quote. How they understand it? Yeah, comment ils le comprennent. They read it word for word. Mais il le dit, il le récite mot pour mot. They're keeping that law more strictly than anyone else. Esas personas guardaban la ley de la manera más estricta posible Que n'importe quelqu'un d'autre. They know what the words say. y ellos saben lo que dice la Biblia o la palabra. Quote them, Citar las keep palabras them word for word. y guardarlas palabra por palabra, Mot pour mot. What they see in those words Ce lo que qu'ils ellos voient ven en esas is palabras not enough. ce n'est no pas era suffisant. suficiente. Jesus tells the lawyer, Jesús le dijo a esta persona o este Il y a abogado deux façons de que hay dos maneras de leer. Y él le preguntó, ¿cómo lees? and he says, Y él le dijo, love God, amar a Dios love my neighbor. y amar a mi prójimo. mon voisin. And Jesus says, Y Jesús dijo, you chose the right way to read. has escogido la manera correcta de leer. Façon de lire. Millions of people have the Bible. Millones de personas tienen la Biblia. And if they're just going to look straight for slavery, Y si ellos quisieran simplemente investigar en la Biblia acerca de la esclavitud, south. Ils vont ellos van a poder terminar en la posición que tenían los estados del sur. de la position du sud. I think it
requires a deeper understanding of how God is working. Por lo tanto, creo que se requiere una comprensión más profunda de cómo es que Dios trabaja. Brother Vadim. Hermano Vadim. Dans ce cas, Entonces, en este caso, donde se requería que leyeras bien, se supone que tienes que saber entonces cómo leer. Significa que, significa que las palabras siempre han estado allí desde el principio, pero va a depender de nosotros si vamos a entender qué significa. Por ejemplo, el amar a tu prójimo como a ti mismo. et ça, on peut le comprendre pour dire on n'a pas besoin d'avoir des esclaves. Mais à leur époque, ils ne l'ont pas compris de cette façon. Mais nous, aujourd'hui, on peut le comprendre de cette façon. Oscar. In the line you draw, En la línea que has dibujado, Ça commence en Éden, ça termine en Éden. that starts in Eden and it finishes in Eden. la comenzaste en el Edén y termina en el Edén. C'est le rétablissement de la condition de l'homme avant le péché. So it's what we always said is the restoration of the man after the sin. Before the sin. Pardon. Donc, forcément, ce processus a pris du temps, So this process takes time. mais je ne vois pas Entonces veo que este proceso toma tiempo. une égalité homme-femme. I don't see how it will be amazing the equality men and women Parce que nous approchons de la fin. because we are coming close to the end. Ce sont des changements qu'on doit faire avant d'arriver à destination. And this is change we are supposed to do before getting our final destination. Après, il est vrai qu'il y a la Bible qui nous parle d'une certaine manière, It's true that the Bible speaks to us in a certain way, mais on croit aussi que les écrits d'Ellen White ce sont partie de l'aspiration. but we also believe that the Ellen White quotation is a part of the inspiration. Mais si je ne me trompe pas, nous croyons aussi que l'histoire, que Dieu agit sur l'histoire et qu'il nous parle à travers l'histoire. And if I'm not wrong, we believe that God speaks to us regarding the story and through the history. Yes. Oui. ¿Sí? So the Pharisees come to Jesus. Entonces los fariseos fueron a Jesús They ask him. y le preguntaron. Matthew 19. En Mateos 19, Mateo We won't go through the passages 19, no vamos a leer los pasajes because I want to move on once we cover this subject. porque quiero ya avanzar a otro asunto más apenas terminemos aquí. They ask him, Ellos le preguntan, is it okay for a man to put his wife away ¿será que un hombre puede divorciarse de su mujer De sa femme. for every reason, por cualquier razón, every cause? por cualquier causa? N'importe quelle cause. So can he divorce his wife easily because she upsets him? Entonces está preguntando, ¿será que me puedo divorciar de mi esposa fácilmente simplemente porque estoy molesto o ya no me gusta? Jesus gives his answer. Y Jesús le da una respuesta. Starts in Matthew 19. Una respuesta que la podemos encontrar en Mateo 19, verso 3. Jesus gives his answer. Jesús da su Says, don't you respuesta remember Eden, Il dit, ne te y rappelle dice, ¿no recuerdan en el Edén, male and female? hombre y mujer? God put them together. Dios los unió, ensemble. God joined it. Dios los juntó, Don't take it apart. así que no los separes. Pas se séparer. And they say to Jesus, Y ellos le dijeron a Jesús, why then did Moses write that we can do it? entonces, ¿por qué Moisés escribió de que sí podemos hacerlo? Nowhere in the law of Moses En ningún lugar de la ley de Moisés dice does it say that that's a bad thing. que es algo malo divorciarnos. It's all written Y está todo as escrito if it's completely acceptable. como si fuese algo completamente aceptable. Those laws of divorce. Aquellas leyes de divorcio. And so Jesus answers, Entonces la respuesta de Jesús, don't put her away. ella dice, no te deshagas de tu mujer, Also because she upset you. no te divorcies simplemente porque te molestaste con ella. Mis en colère.
And their problem Et Y el is the problema same problem many of us have. c'est es el mismo problema que muchos de nosotros tenemos. They see to Jesus. Ellos van a Jesús Why did Moses write it? y le preguntan, ¿y por qué entonces Moisés lo escribió? If it's not nice and it's not acceptable, Si no está bien y no es aceptable, and you're saying we shouldn't, y nos estás diciendo que no deberíamos, why did Moses write it? ¿por qué Moisés lo escribió? And he never wrote it Y nunca lo escribió with a clause underneath avec une clause inclue. saying this is because of your bad condition. Moisés nunca escribió ese versículo Gives no explanation. y no escribió abajo, y esto lo hago por causa de tu conclusión, porque tu corazón es duro. And then they needed Moisés solamente lo escribió, the reason it was there, pero ellos requerían ver y entender even though they're just told to do, they can do it, de que la razón por la cual eso estaba escrito allí, a pesar de que Dios lo mandó, because they have cold hearts. era porque ellos tienen corazones duros o fríos. So to answer Brother Eric, Así que para responderle al hermano you're Eric, going to find it in the verses no vas a encontrar en los versículos that it's wrong to put your wife away. de que está mal divorciarte de tu esposa. And that's their problem. Et It's ça, c'est Y ese es el problema. not written in the law of Moses. No está escrito en la ley de Moisés, But they have to be able to recognize it. pero ellos tenían que reconocerlo. And that's not how you treat your wife. Y esa no es la manera en la que tratas a tu esposa. Mais ça ne prouve pas à un juif que ce changement doit avoir lieu dans la dispensation de Christ, des minérites ou la nôtre. Okay, but this doesn't prove to a Jew that this changing should happen in the dispensation of Christ, Melirite or la. Pero eso todavía no me prueba que ese cambio tiene que llegar a la dispensación de Jesús. Es decir, esto todavía no prueba en qué dispensación debería eso acontecer. Pero entiendo, sí. Solamente que no sé cuándo tenía que parar. ¿Cuándo paró la esclavitud? Point me to a year. Llévame algún año. Une année où on voit ce changement. Pardon? Where do you see the change? Ah, pardon. ¿Dónde ves el cambio? Le changement. Historiquement, où est-ce que ça aurait dû être? You mean historically or when it should have been happened? ¿Te refieres históricamente o cuándo de hecho debió haber cambiado? Pour moi, ça aurait dû arriver en 31. For me, it should happen in year 31. Para mí debió haber cambiado en el año 31. And historically, it's this time period. Pero históricamente aconteció en esa época de Estados Unidos. El año 31 queda aquí. Warn his brother who's in rebellion Y Pablo no le advirtió a su hermano de que él estaría en rebelión and sin. y de que era pecado. Didn't change here. Así que no cambió aquí, Sister Manuela. hermana Manuela. Manuela. Je reprends. La Bible nous dit dans quelle? Okay, the Bible tells us in which dispensation this change should have been done. Parce qu'avant, sous l'esclavage, Because before under slavery, on était esclave pendant 6 ans. we were a slave during 6 years. Et la 7e année, on devait relâcher l'esclave. And the 7th year, we should release the slavery, Et the slave. Deutéronome 15, verset 9 nous dit, And Deuteronomy 9:15, à l'approche de la 7e année, near to the close of the 7th year, tu ne devais pas avoir un mauvais cœur pour ne pas Parece que está leyendo un versículo que dice que después del séptimo año, no sé en dónde, se deberían, Si nous faisons no se dice, liberar comme la méthodologie, algunos esclavos o algo así. l'ancien et le nouveau, l'alpha et l'oméga, so if we are doing, apply the rule of the methodology alpha and omega, Así que si aplicamos la metodología de alfa y omega, l'année c'est au ciel, if we understand that the 7th year is in heaven, si entendemos que el séptimo año es el cielo, on relâchait les esclaves. so we should understand that near to the close, when we approaching the 7th millennium, entonces podemos entender de que cuando nos estemos acercando al milenio, tenemos que liberar a los esclavos. We're going to do that. Voy a hacer eso. Those verses only apply if you have an Israelite passport. Quiero que sepan de que esos versículos solamente se aplicaban si tenías un pasaporte If you're israelita. an Israelite, you don't get freed. Pero si no eras israelita, jamás eras liberado. It still comes down to a distinction between Jew and Gentile. Parece que los versículos que la hermana leyó solamente se des gens. It's not aplicaban the slavery of Abraham and Israel. con los pasaportes, pero no era la misma esclavitud de la que Abraham o Moisés 6,000 years. establecieron.
Y si estás marcando el final de los 6.000 años, des 6000 ans, as the second advent, comme étant como la segunda un venida, nouveau avènement, you can still have slavery. nous pourrons encore avoir l'esclavage. I don't think I agree with you. Donc je ne pense pas que je suis d'accord avec I toi. want to finish the point Je veux quiero terminar este punto and then move on. et, y luego movernos It adelante. is not in the verses No está en los versículos that polygamy is a sin de que la poligamia es pecado or that meat eating is a sin, o de que comer carne eating is a sin, o de que comer carne sea de pecado la viande, c'est or soit un that péché, slavery is a sin. o de que la esclavitud sea pecado Shouldn't be divorcing their wives. o de que ellos no deberían estarse divorciando de sus esposas. You don't find that in the verses. No vas a encontrar eso en los versículos. Yet when they try and trip Jesus up with the verses, Pero aún así, cuando intentaron entrampar a Jesús con los it versículos, says, don't blame me for the fact that they're there. Él dijo, no me culpes a mí por el hecho de que eso esté allí. The people are the ones with the problem. Las personas son las que tienen el problema. See into your own hearts. et Es un problema en sus corazones. ça sort de leur cœur. If we can see that as the principles of divorce, Si podemos ver eso en el principio del divorcio, then we have to think about the other verses. entonces tenemos que pensar también en los demás versículos. When God says Cuando Dios dice, you can divorce your wives, puedes divorciarte de tu esposa you can own slaves. y puedes tener esclavos. Des esclaves. Who has the problem? ¿Quién tenía el problema? But from the beginning, ¿O quién lo tiene? Pero desde el principio, the leading has been gentle. Dios nos ha estado dirigiendo de manera, It's been gentle. Leading, guiding. nos ha estado llevando de manera suave y gentil. He's not going to give William Miller Dios no le va a dar a Guillermo Miller more than he can handle. más de lo que él puede resistir. The reason we have an increase of history in every dispensation La razón por la cual nosotros tenemos un aumento de conocimiento en cada historia Accroissement de la connaissance, is because what is coming parce es porque lo que está viniendo can't handle now. on ne no lo peut podemos pas recibir, no lo podemos soportar hoy. To pass this test, Tenemos que pasar esta prueba primero à ce test to be able to develop our strength for the next. para poder desarrollar las fuerzas para la siguiente prueba. So I want to move on. Quiero avanzar a otro asunto. Consider Millerite history. et considère Consideremos la línea millerita o la historia Going millerita. back to the issue of slavery in Millerite history. et retourne Hablemos más del asunto de la esclavitud en la historia millerita. à l'époque des Millerites. I understand with Elder Parminder. Hemos entendido con el anciano Parminder, Parmenter, I believe he's worked through spiritual gifts here. creo que él ya ha dado las clases de dones espirituales o de primeros escritos aquí. le livre d'eau spirituelle ici. Do you have that in French? Yes, ¿Tienen ese libro en francés? Okay. donc dans Premiers écrits, on a ce livre. Libro Primeros Escritos. If you go to early writings on Si va pueden ir a dans primeros Premiers escritos écrits, and then go into spiritual gifts, y luego ir al volumen de dones espirituales, el tercer volumen, que comienza con el capítulo de la caída de Satanás. tu peux mettre, s'il te plaît, la table des matières. you have the chapter title. Aquí pueden ver los títulos de los capítulos. Anyone with a device would look them up. ¿Será que hay alguien que tenga Regardez avec vos applications. No, bueno. This has been done before, Cela Esto es algo que ya se ha hecho antes, but I want us to go through it again. pero quiero que lo hagamos más una vez más. parcourir de nouveau. When is this written? Quand est-ce ¿Cuándo que fue cela escrito a este été- libro? ¿O lo que estamos hablando? Sister Natasha. Natacha, Natasha. I'm not sure, but I think it's a few years before 1888. No tengo seguridad, pero creo que es un poco antes de 1888. ¿Alguien más? When is spiritual gifts written? Quand est-ce que ¿Cuándo le fue livre escrito Spiritual Gifts, primeros escritos? O dones espirituales realmente. Volume 1. le volume El volumen 1 de dones espirituales, 1858, que está en la tercera parte de primeros escritos. Saline. En 1858, alguien dijo. C'est pas 1854? I think it's 1858. Je pense Creo que es 1858. You have the chapter titles up there? ¿Será que tenemos los títulos de los They're capítulos on the ahí? screen. Ahora tenemos los títulos de los capítulos aquí en la pantalla.
We're going through spiritual gifts. Donc, on va Estamos aller dans mirando el libro le Dones Espirituales, spirituel, It's written in 1858. que fue escrito en 1858. And we want to see the chapter titles. Y queremos ver los títulos de los capítulos, She's guiding us through history. donde ella nos va a guiar a través de toda la historia. She begins with chapter 1. Ella comienza en el capítulo 1, It's on the screen. lo tenemos aquí en la pantalla, They don't have numbers, no tienen números, but what's it called? pero ¿cuál es el nombre del título? Del primero. Section. Spiritual gifts, C'est écrit Dones espirituales, an introduction, una introducción primero first chapter. y luego el primer capítulo. Brother Vadim, Hermano Vadim, Est-ce que tu peux le mettre put plus the gros mouse on it if it's. ou le surbriller, s'il te plaît? It's the fall of Satan. La caída de Satanás. C'est la chute de Satan. So that is where we're beginning. C'est là Ahí es où donde nous allons comienza. commencer. And she's going to take us from the fall of Satan Et elle va nous Ella nos va a llevar de la caída de la chute Satanás Satan through history. tout le long de l'histoire. hacia adelante en la historia. Comienza con la caída de Satanás. Satan, La chute de Satan. and then Et Y ensuite, luego, pardon? Fall of Angel. la caída del hombre, Fall of l'homme, la chute de l'homme, pardon. the plan of salvation, el plan de salvación, and then Puis, y luego the first advent, ok, el la primer première, advenimiento de Cristo. venue de Christ, the ministry of Christ, le ministère El ministerio de Cristo, trial, crucifixion, la transfiguración, la entrega, el enjuiciamiento de Cristo, the trial, le procès, crucifixion, la crucifixion, resurrection, la résurrection, la crucifixión, la resurrección, death of Stephen, la ascensión, los discípulos, la muerte de Esteban. the fall of Satan. Ella nos lleva de la caída de la Satanás, chute de Satan. She's skipped quite a large amount, Et là, y ella hay un pedazo bastante grande que ella va a saltar, but she's taken us from the very beginning et elle nous pero desde amène el vraiment inicio nos viene hablando fall of man, donc la caída del hombre, history of Christ, la historia de Cristo, the history of Paul, la historia de Pablo the mystery of iniquity, y el misterio de la iniquidad. the Reformation. la réforme, Luego la reforma She goes down, y ella continúa avanzando. Church and the World United, El mundo, la alianza entre la iglesia y el mundo. then William Miller. ensuite, Luego on va Guillermo à Miller. So where is she? Así que cuando llegamos a Guillermo Miller, ¿en dónde nos encontramos? ¿En qué año? 1798. She's in 1798. En 1798. 1798. She's taken us from the fall of Satan to Ella nos llevó de la caída de Satanás a 1798. Nous amené en 1798. what's the final chapter called? ¿Y cómo se llama el último capítulo? S'intitule-t-il Second Death. So you know, La segunda muerte. Así que ustedes saben covering the whole history de que ella está aquí cubriendo toda la historia from the fall of Satan de la caída de Satanás to the second death. hasta la segunda muerte. She's going all the way to the very beginning, Ella va desde el mismísimo comienzo hasta el final then to the very end, y llega hasta el mismísimo final de la historia, heaven with the second death. en la segunda muerte. If we go back up to William Miller, Et si nous Si volvemos al retournons capítulo de Guillermo Miller, she's going to take us le chapitre ella nos lleva después de ahí, nous amène from 1798. pasando por 1798, First angel's message, el primer mensaje angélico, second angel's el message, mensaje del segundo ángel, the Advent movement illustrated, el movimiento adventista ilustrado, another illustration, Otra- another illustration. otra ilustración. What history is that? ¿Qué historia es esa? Millerite History. Es la historia millerita. Millerite history. Aquí ella acaba de cubrir la historia millerita en esos The capítulos. sanctuary. Y llegamos al santuario. When do we mark that? ¿Cuándo marcamos el santuario? Indiquons-nous cela, pardon. 1844. En 1844. Day? La date, fecha, October 22. el 22 de octubre.
So she's taken us from 1798 to October 22. Ella nos acabó de llevar de 1798 hasta el 22 de octubre. She's gone over this history multiple times. Et là, Y ella nos va a hablar de esta historia de más de una vez, de diferentes formas, 5 veces. Going over the same history. Ella va a pasar por la misma historia. tourne dans la même histoire. William Miller, Guillermo Miller, first angel, primer ángel, second angel, segundo ángel, the movement illustrated, el movimiento adventista ilustrado, illustrated again. una ilustración de nuevo. Illustré encore. So she's covering this history thoroughly. Así que ella cubre la historia milerita de manera completa, bastante amplia. Beaucoup. Ouais, c'est plus français, merci. Elle couvre bien cette histoire. The sanctuary. Sanctuary. Hay aquí el santuario. S-A-N-C-T-U-A-R-I. Sanctuary. Yeah. So these are the chapter titles. Donc là, Estos son los títulos de los capítulos. William Miller, William Guillermo Miller the sanctuary. al santuario. What's next? ¿Qué viene después? Le message du troisième ange, the third angel. El mensaje del tercer Third angel's ángel message. Le message du troisième ange, And then y luego l'Ardquois. third angel's message. el tercer ángel, Après le message du troisième ange, une ferme plateforme. una firme plataforma Après, une ferme, après, And then le spiritualism. spiritisme. y luego espiritismo, Et l'avarice, codicia, la convoitise. Spiritualism and covetousness. espiritismo Donc, le y codicia. spiritisme et la convoitise. Where do you want to mark them? ¿Dónde podríamos marcar esto en la historia? 1850. 1850, ¿alguien dijo? 1850. En 1850, Covetousness. L'avarice, codicia. la convoitise. What do we call that? ¿Cómo llamamos nosotros a esa codicia? La Odyssée, Laodicea. Estado laodicense. And then Y luego, the shaking. el zarandeo. And then Y luego, the sins of Babylon. los pecados de Babilonia. The sins of Babylon. péché, P-E-C-H-E. P-E-C-H-E, D-E, and Babylon. With the E at the end. The sins of Babylon. Donc, Los le péché pecados de Babilonia. And then Y luego, L'Ardquois, el fuerte clamor. covetousness. convoitise, C-O-N-V-O-I-T-I-S-E. I'm lost. Convoi, T-I-S-E. Yeah. You have to I. Let's the I. Yeah. Convoitise. Covetousness. Convoitise, Codicia, Babylon. le péché de los Babylone. pecados de Babilonia, el fuerte pregón, el fuerte clamor. Next chapter. Ensuite, le Próximo chapitre qui capítulo, suit- ¿cuál es? J'entends rien, donc la venue du La terminación, the end of the third angel message. la terminación del tercer ángel. The end, la fin, it's long. Let's say Just say fin. Three and Yeah. F-I-N. end of the third angel's message. Donc, El la fin, fin du- la terminación del tercer ángel, tercer What do we mensaje. call that? La fin ¿Cómo du le llamamos troisième nosotros message. a eso? Comment on appelle cela? Where does the third angel's message end? Quand est-ce ¿Cuándo que ça terminó finit el le mensaje del troisième tercer ángel? FTG. It's between C'est entre the loud cry Es algo que acontece and entre time of trouble. el fuerte clamor y el tiempo de angustia. ¿Qué es? Es el cierre del tiempo de gracia. The third angel's message closed. La terminación del tercer mensaje, se termine. Next chapter, Le chapitre próximo qui suit, capítulo, the time of trouble. el tiempo de angustia. Titi, temps de trouble. Titi, temps de... Titi, hein, c'est ça? TT. Yeah, Titi. Time of trouble, Le temps Tiempo de angustia deliverance of the saints. y la liberación de los santos. Deliverance of the Et les- saints. Y la liberación de los What santos. do we call that? ¿A cómo le llamamos nosotros Second a eso? The second advent. La segunda venida. Deliverance. Délivre, je sais. Liberación de los santos.
won't go through the other chapter titles. No vamos a ir a los otros capítulos They're just taking us from the deliverance to the second death. Cela nous amène porque es de la simplemente desde la délivrance liberación de los santos a la segunda muerte. Bring out this book, Et on a Entonces, aquí tenemos attribué ce livre, this history cette esta histoire, historia du moins, from William Miller de de William Guillermo Miller Miller to the second advent. a la segunda venida. 1798 donc 1798 to the second coming. a la jusqu'à la segunda seconde venida. venue. If we were to go into this history Et Si nous vamos a esta fallait historia de parcourir aquí cette histoire, and go through these chapters, y estudiamos estos capítulos, she's taking us elle nous ella nos emmène lleva through this history. a través de esta historia. 1798, 1798, Millerite history. la historia millerita, Then, luego covetousness. Puis, Codicia. la convoitise. She's going to talk about the sins of Babylon. Et là, ella va a comenzar a hablar de los pecados de Babilonia And then she's going to go into the loud cry. y luego va a hablar del fuerte So where is pregón. our Sunday law history? ¿Dónde Alors, está la où se historia de la ley trouve notre dominical histoire de la entonces loi du aquí? dimanche, là? In link with LGC. In link with this, En lien En el avec fuerte ça. clamor, the sins of Babylon before or after the loud cry. los pecados de Babilonia Le péché están de antes o Babylone, después del c'est fuerte avant clamor. ou après le grand cri? Before. Before. Están antes. So you know the sin of Babylon Así que sabes que los pecados de Babilonia before the loud cry. son antes del fuerte clamor. So if we're doing the line of the 144,000, Así que si estuviésemos haciendo la línea de los 144,000 we place the loud cry. y colocamos el fuerte pregón, The sin of Babylon is what history? Alors, los le pecados de péché Babilonia son Babylone, ¿cuál c'est quelle historia? histoire? Elle dit. Sunday law history. Esa sería la ley dominical. So I want us to go to that chapter. Quisiera que fuéramos entonces a ese capítulo, los pecados de Babilonia. The sin of Babylon Los pecados de Babilonia is what takes us to the loud cry. es lo que nos lleva al fuerte clamor La page PE 273 en français. It's showing us the sin y Cela nos nous montre le muestra péché el pecado, they're being judged for. pour el lequel pecado ils por el sont cual han jugés. sido juzgados. We'll start in the first paragraph. Comenzaremos en el Commencer primer au párrafo. premier paragraphe. Going to take a while to build. Nos va a tomar un poquito de tiempo construir esto. Pour rebâtir. She says that since the second angel proclaimed the fall of the churches, Y ella dice que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, they have been growing more and more corrupt. estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. They bear the name of being Christ's followers, Tienen el nombre de seguidoras de Cristo, yet it is impossible to distinguish them from the world. pero es imposible distinguirlas del mundo. She talks about the ministers preaching smooth things. Habla de los ministros que predican cosas agradables también. Prêche des choses gentilles. Comment on dit ça? There's nothing stirring them, Agréable. Il n'y a Y dice que no tienen ninguna objeción contra warns esto, them that a judgment is about to come. qui les avertit nada que les de diga la que un juicio continuité du jugement. está pronto a There's venir. a judgment about to come, Así que hay un juicio que va a Sur venir le point de se passer, and the ministers are not warning their people. y los ministros no están advirtiendo al pueblo. Leurs ouailles. Paragraph 2. Vamos al párrafo 2. Said the angel, Dijo el ángel, second sentence, La deuxième segunda oración, Satan has taken full possession of the churches as a body. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. They're not being told the plain, cutting truths of the Word of God. Se ponen de relieve los dichos y las obras de los hombres, o parece que simplemente han quitado las partes cortantes de la palabra de Dios. Saltemos al próximo párrafo. I saw that since Jesus left the holy place of the heavenly sanctuary Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial and entered within the second veil, y entró detrás del segundo velo, the churches have been filling up with every unclean and hateful bird. las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. When is that? ¿Cuándo fue eso? When Jesus moved. ¿Cuándo aconteció? So she's taking us back to October 22, Ella nos está llevando de vuelta al 22 de octubre saying since this date, y dice que desde esta fecha they've been filling se han estado llenando with every unclean and hateful bird. con todo tipo de ave inmunda y sucia. So she's going to symbolic language here. Así que ella está usando obviamente I want us to see it's filling. un lenguaje simbólico.
la remplit. She sees their iniquity and their vileness. Ella dice y habla de que están llenas de iniquidad y de... Yet their members profess to be Christian. Pero dice, aún así los miembros profesan ser cristianos. About halfway through the paragraph, Vamos a la mitad de ese párrafo. À la mi-chemin du paragraphe, she says their sins and pride. elle dit que leur Ella dice de péché que- et leur orgueil Can you highlight that? Halfway through paragraph. Dice, me fue mostrado el orgullo de las à iglesias mi-chemin du nominales. paragraphe, Their sins and pride have reached unto heaven. alors leur Nos dice, péché sus et leur pecados y su orgueil orgullo han subido hasta el atteint cielo. le Sí, ciel. Their portion is prepared. su porción está preparada. So it's been filling Así que ellos han estado llenando and it's reached to heaven. y ha llegado al cielo, dice What does ella. that mean? ¿Qué significa que llegó al cielo? The cup is filled. Qu'est-ce qu'il parle? De que la copa está The llena, cup is full. La coupe de que est se ha pleine, llenado la It's copa, reached to heaven ha llegado al atteint le cielo ciel, and their portion is prepared. y que la leur porción para ellas ya está portion est preparada. préparée. What is that portion? ¿Qué significa esa porción? What's prepared for them? ¿Qué está preparado para ellas? The retribution, the Una judgment, retribución, I would suggest un juicio. Yo voy a the sugerir next sentence que la siguiente oración phrase is going to repeat and enlarge. va a repetir y ampliar. Says their portion is prepared, Et il nous dit Dice, que su leur porción está est preparada. préparée. justice and judgment have been sleeping. La justicia y el juicio han estado dormitando largo They're going tiempo, to wake up. Mais ils vont pero donc pronto se despertarán. So the portion Así que la porción es, réveiller. ¿es qué? La portion. Judgment, Justicia, justice and judgment. c'est la justicia y justice juicio. et le jugement. Their cup is filled. Parce que La leur copa se coupe est llenó. pleine, God has prepared et Dios Dieu ha preparado a judgment for them. Dieu un a juicio leur a para ellos. préparé un jugement. o The para end of ellas. the last sentence Luego, al final de esta última oración, tells us why. Nous donne ¿qué nos la dice? raison, hein. It says their cloak of religion, Il dit Dice que leurs vêtements de que, religion, their pretense of where they claim they're Christ's followers, que estas pretensiones que tienen de ser seguidoras de Cristo disciples de Christ, covers the greatest crime and iniquity. lo usan para cubrir los peores pecados y crímenes e iniquidades. Then, Y luego, next paragraph, le cuando llegamos al paragraphe próximo suit, párrafo, gives her point. elle ella donne empieza son a point. decir qué es a lo que se refiere. Building Ella ha estado construyendo bâtir by laying out the sinful condition of the churches. al estar mostrándonos cuál es la condición pecaminosa de las iglesias, y luego dice That they're covering up their great iniquity. de que ellas cubren con la religión los peores crímenes e iniquidades. Y luego, She explains what that sin is. en el fondo de ese párrafo siguiente, Watches ella dice, todo el cielo with indignation contempla con indignación human beings, a los seres humanos, workmanship of God, obra de las manos de Dios, placed into slavery. reducidos por sus semejantes. Professed followers of Jesus Profesos seguidores de Cristo who've always seemed to show compassion que siempre han dicho que Él muestra engage in compasión, this sin. están en este pecado también. So there's a God has particular anger against the church. Así que Dios tiene una ira particular contra las iglesias. ¿Por qué? À l'encontre des églises, mais pourquoi? J'entends pas Pascal. Because they reduce, they put in slavery the soul of women. Porque ellos ponían en esclavitud la alma de los hombres. Other people do that, Pero otras personas también lo hacían. but they claim to be Christ's followers and then they do that. Pero ellos hacen eso diciendo ser seguidores de Cristo. Être les disciples de Christ, et pourtant elles font cela. So they're not just being wicked, Así que no solamente están siendo impíos, they're claiming to represent God in their wickedness. sino que ellos dicen representar a Cristo en esa iniquidad. End of that paragraph. Al final de ese párrafo, 274.2, Satan exalts over it Satanás se regocija por ella and reproaches Jesus and his angels with such inconsistency. y echa oprobio sobre Jesús y sus ángeles con motivo de tales inconsecuencias, Saying with hellish triumph, such are Christ's followers. y dice con placer infernal, estos son los que siguen a Cristo. Avec un triomphe infernal, voici tels sont les disciples de Christ.
So they are claiming to be the followers of Christ Así que Donc, ellos c'est profesan eux ser los qui, seguidores de Cristo, clament être les disciples de Christ and engaging in this sin. et sont engagés pero dans están ce- metidos en este pecado. She continues through these sentences Y a través de estas oraciones ella continúa qui suivent. to describe the sin. y describe el pecado. These professed Christians Estos profesos cristianos read about the dying martyrs leen lo referente a los sufrimientos de los mártires qui mouraient and cry over them. y les corren lágrimas por las mejillas. They wonder how people could be so cruel. Se admiran de que los hombres pudiesen endurecerse al punto de practicar tales crueldades. And at the same time, they're holding people in slavery. Sin embargo, los que piensan y hablan así al mismo tiempo mantienen a seres humanos en Not esclavitud. just slavery, Y no es esto todo, they also sever the ties of nature. sino que también trochan los vínculos naturales y oprimen cruelmente a sus semejantes. rendus plus sévères les liens de la nature. How do they sever the ties of nature? ¿Qué es eso de tronchar los vínculos naturales? Ils brisent, ok, ils brisent les liens de la nature. How do they sever those ties? Alors ¿Cómo es que ellos briser tronchan ces los liens? vínculos naturales? What are the ties? ¿Cuáles son esos vínculos? Quel autre lien? Sister Tracy, Hermana Tracy, what are the ties? ¿cuáles son los vínculos naturales? Ils rompent les liens de la nature. Ties of nature Les liens Los de la vínculos nature, naturales, made between people que ça son peut être hechos entre entre les gens, personas, connects people together. es decir, esta conexión entre hombres, entre humanos, Mother, La mère, daughter, madre, hija, wife, husband, esposa, esposo, brother, sister. hermano, les hermana. frères. Those are the ties of nature. Esos son los vínculos naturales. Is that okay? C'est bon? And they sever those. Y ellos Ils tronchan rompent cela, ils rompent cela. eso. How do they sever those? ¿Y de qué manera quiebran con eso? Irrumpen en esos vínculos naturales. Slavery. Mediante la esclavitud. But if Sister Shemin is my real sister, Pero supongamos que la hermana Shimen fuese mi hermana literalmente, Si je suis, mi sa hermana de sœur, sangre, and they sell one of us, et y a una de las qu'il dos nos or you venden, have mother and daughter, o si alors fuésemos que vous madre e avez, hija, la mère et la fille, husband and wife, o esposa y femme esposo, mari. and they would sell one, y ellos Ils venden vont a uno, vendre un. sell the children, Donc, venden ils a vont su vendre hijo, l'enfant. break apart those family ties, Et ils rompen vont, esos briser, vínculos ces liens familiares. familiaux. the connections, natural connections people had between each other. Et las les conexiones naturales conexiones, que hay naturelles entre que las les personas. personnes ont, entre elles. So she's saying it's not just slavery, Así Donc, que ella elle dit, dice, ce no n'est es pas solo por la seulement, esclavitud, l'esclavage, it's their cruelty, c'est es por la crueldad, la cruauté, their pardon, oppression, et la opresión, and the fact that they're splitting apart families. y el hecho de que están separando familias. les familles. Down a couple sentences, Y avanzando unas dos oraciones más adelante, Phrase plus bas, said the angel, dijo el ángel, dit l'ange. it will be more tolerable for the heathen and for papists, en el día que se ejecute el juicio, la suerte de los by paganos the execution of God's judgment than for such men. y de los papistas será más tolerable que la de estos hombres. De Dieu que pour de tels hommes. The cries of the oppressed have reached unto heaven. Los clamores de los oprimidos han llegado hasta el cielo. Le ciel. When something reaches unto heaven, Et quand Cuando ha quelque llegado chose algo hasta el atteint cielo, le ciel, what must be done? qu'est-ce ¿qué qui tiene doit que être ocurrir fait? después? Judgment, Judgment. Juicio. jugement. Couple of sentences down. Un poco de algunas oraciones más adelante, God's anger will not cease la ira de Dios no cesará until he has caused this land of light antes de haber hecho beber a esta tierra de luz, to drink the dregs of the cup of his fury, Alors, de boire, beber las heces de la copa de su ira, colère. until he has rewarded unto Babylon double. antes de que haya recompensado a Babilonia al doble. Récompensé, du double Babylone. When is the judgment on this reform? ¿Y dónde está ese Alors, où se juicio? trouve le En esta jugement línea de dans cette reforma. réforme? FTG. Here. Aquí quedaría el This is the juicio. judgment. Voici Este le es el juicio. What are they being judged for? Y ellos están siendo juzgados ¿por qué? slavery, Slavery. Por la esclavitud. l'esclavage. So they've had a cup, Donc, Así là, que ellos il y a tienen une una coupe, copa it's been filling, elle est que ha remplie, sido here llenada it's full. et aquí là, está elle est llena. remplie. When it's full, y cuando está llena, Cette coupe qui a été remplie est remplie à LALD. the cries of the oppressed reach to heaven. los clamores de los oprimidos alcanzaron el cielo
They have a cup of sin tienen una copa de pecado that's full of slavery. que está llena por causa de la esclavitud. God has a cup Y Dios tiene esta copa and he says it's full of judgment. y Él dice, esta copa está llena de juicio. I'm going to make you drink my cup. Así que les voy a hacer beber mi copa. And he's saying, Y está diciendo, in the cup which she hath filled. en la copa que ella So preparó. Babylon's cup Así que la copa de Babilonia is full. está llena. And when the cup is full, Y cuando la copa está llena, it's time for judgment. es tiempo para el juicio. Next paragraph. Saltemos al próximo párrafo. She talks about the slave master and the slave. Ella habla del el amo de los esclavos. Second last sentence. Y en la penúltima oración, He permits him to be as if he had not been. le permite ser como si nunca hubiera Last sido. sentence of the chapter. Il leur a permis d'être comme s'ils n'avaient pas été. Le permite The ser master el maestro o el amo. must endure the seven last plagues. Doit endurer Tiene que les 7 sufrir dernières en las 7 What are the plagas. 7 last plagues? ¿Y cuándo caen las 7 plagas de estos amos? after FTG. This history. Dice, mientras que el amo debe soportar las So the 7 master postreras has to plagas. endure the 7 last plagues. Así que el amo tiene que sufrir las 7 postreras plagas And then suffer the second death. y luego levantarse en la segunda resurrección. She says, then the justice of God will be satisfied. Luego la justicia de Dios será satisfecha. God has a cup of judgment and justice. Así que Dios tiene una copa de justicia y de juicio, Slave masters are going to drink it. donde los amos de los esclavos tienen que beber. In this history, En esta historia de acá, in the history of the 7 last plagues. en la historia de las 7 últimas plagas. And all of this chapter Y en todo este capítulo is this history es esta la historia that takes us to the loud cry. que nos lleva al fuerte pregón o clamor. Can you see in her writings, ¿Consiguen ver ustedes Spiritual Gifts, Volume 1, de Dones Espirituales, volumen 1, en primeros escritos, the sins of Babylon, que los pecados de Babilonia, if you bring it to our time, cuando los traes a nuestro tiempo, it's the history of the Sunday law. es la historia de la ley dominical? When was the second advent meant to occur? ¿Cuándo se suponía que la segunda venida aconteciese? 63. I want to make a suggestion Quiero hacer una sugerencia that this history, de que esta historia de acá, the 7 last plagues, las 7 plagas, the time of trouble, el tiempo de angustia, the history of the Civil War. es la historia de la guerra civil. G-U-E-R-R-I, civil, C-I-V-I-L-I. The Civil War C'est l'histoire de la guerre, La guerra civil was to be the time of trouble tenía que haber sido el tiempo de angustia, and the judgment of God. el juicio de Dios. And she says, Y ella dice, you're better off an atheist or a Catholic eres mejor que seas un ateo o un católico in that day en aquel día than to be a Protestant slave owner. de que ser un protestante amo de esclavos o dueño de esclavos. protestant ou un esclave, ok. Un protestant qui a des esclaves. It's the second last paragraph. Eso está en el penúltimo párrafo del capítulo. In the middle, she makes that statement. Es en la mitad cuando ella hace la declaración de paganos y papistas. 1862, En 1862, 1862. these are writings of her husband, James White. esto es una cita de su esposo, Jaime White. I'm going to give the reference for Pioneer Writings. Les voy a dar esta cita que se encuentra Des pionniers. en It's los August escritos de los 12, pioneros. C'est le 12 août Se puede buscar 1862. 1863. en, el- 1862, merci. James White, James en la White. aplicación, solo que está solamente en Alors, inglés. ARSH84.1. 84.1. 84. And there's a few paragraphs. I just want to give his concept. Et, il y a Hay quelques varios parágrafos párrafos que y j'aimerais quiero darles donner un poco de contexto. 1862. En 1862, He says, él dijo, for the last 10 years, por los durant les últimos 10 10 años, dernières années, the review has taught
la revista de nosotros ha enseñado that the United States of America was a subject of prophecy de que los Estados Unidos de América son un asunto profético and that the prophetic word y que la palabra profética points to slavery apunta a la esclavitud as the darkest and most damning sin of this nation. como el pecado más terrible y más oscuro de esta nación. Damning. It's like the worst things. Um, Attends, on check. Damning thing. if something is damning, Están tratando de buscar la definición de una palabra. L'esclavage, c'était le péché le plus damning, donc je ne trouve pas, il me dit... Celui qui condamne le plus. Ok, celui qui condemn the most. no, Non, c'est pas ça. not in that context. Pas dans ce contexte. If it's damning, you will be condemned for it. Si c'était négatif, I've got négatif. No. Non. Ok, donc les définitions qu'on a en français ne cadrent pas. If I, Pardon? Non. When you curse somebody? no. Non. Donc on a toutes les définitions qu'on a en français ne cadrent pas. All the definition we have in If French I do is not something sweet. damning, So, quand Cuando je yo fais hago quelque algo, chose de damning, means I must be judged for it. ça veut dire que je dois être Es jugé decir, un pour cette pecado chose. que cometes, de los cuales eres culpable y debes ser juzgado por eso. Je suis coupable, pardon? Oui, ok, condamnable, voilà, je suis condamnable pour cette action. El pecado más oscuro y So that condenable, darkest sin, ese pecado más oscuro y condenable, James White is saying, is slavery. dice Jaime White, que es la esclavitud. And they can see that heaven has judgment in store. Y ellos pueden ver de que el cielo ha preparado ese juicio, They have a cup of wrath, donde tienen una copa de ira, anger, Il y a une coupe de colère that America will drink to the last drops que Estados Unidos tendrá que beber hasta la última copa jusqu'à la dernière goutte. as punishment for the sin of slavery. como castigo por el pecado de la esclavitud. Pour le crime de l'esclavage. A sentence later, Et des Una phrases oración plus loin, más he makes an adelante, interesting statement. il él fait un hace commentaire una declaración intéressant. interesante. Those of our people who voted at all in the last election, Aquellos de nuestro pueblo que votaron en las últimas elecciones, everyone voted for Lincoln. cada uno votó por Abraham Lincoln. We're Adventists voting. Los adventistas estaban votando. Even if we don't like the voting, Incluso si no nos gusta el asunto de votar, Le vote. they knew the politics. ellos conocían la política. They knew the politics well enough to make a stand. Sabían suficientemente de política como para saber qué hacer, Prendre position. And James is writing this as a positive. qué posición tomar, y Jaime White habla de esto como algo positivo. They knew well their external politics. Ellos conocían bien las políticas externas And he says every one of us stood for Abraham Lincoln. y dicen, cada uno de nosotros votó por Abraham Lincoln. Et s'est tenu du côté de Lincoln. Next paragraph, Próximo párrafo. Qui suit, he says that our people, despite this, Él dice que nuestro pueblo se olvida de esto. have not taken a position in this civil war. n'ont pas Hay pris personas que no están tomando su posición en la guerra civil. que les autres ont pris. The next paragraph he explains why. Et El le próximo paragraphe párrafo le va a suivant explicar por explique qué. raison. He says, we think we see Él dice, nosotros creemos que vemos through prophecy a través de la profecía that slavery is going to continue to the end of all earthly government. de que la esclavitud va a continuar a través de la historia de todos los reinos terrenales hasta el final. 1862, Alors, En 1862, James White is of the position, Jaime White tenía la posición and he says we, il dit y que decía nous, so nosotros, he's not alone in this. así donc que il est no pas tout no seul estaba dans solo cette- en esto. dans cela, dans cette cause. I would suggest Ellen White saw this the same way, Yo sugeriría que la hermana White veía de la misma manera esto, even just going off her writings. Et, incluso même solamente quand on leyendo sus regarde escritos. ses écrits, hein. The Civil War was to end with the second coming. La guerra civil debía haber terminado con la segunda venida. La guerra civil devait se terminer avec la deuxième venue. And they did not see that slavery would end. Et ils Y n'ont ellos pas vu no que creían que la l'esclavage esclavitud allait iba a se terminar. terminer. He goes through some verses for this. Y él usa varios versículos para defender esa posición de que la esclavitud no terminaría. Ellos esperaban a la segunda venida. Revelation 6. Et Particularmente, él It says the usaba bondman and the free man. Apocalipsis 6, donde dice que hombres que eran libres, los hombres esclavos, se escondieron debajo de So las they peñas. saw that second advent. Así que ellos vieron la segunda venida, When it came, que cuando vendría, slavery would still be an institution. incluso todavía la esclavitud existiría. And
how Ellen White lays out spiritual gifts Y la hermana White estructura dones espirituales, ese libro, would lead you to that conclusion. de manera que puedas llegar a esa conclusión. Do you have any thoughts or questions? ¿Alguien tiene algún pensamiento o pregunta? Hermano Cristian. Yesterday you put a question mark on 1863 et après Ayer habías puesto un signo de interrogación en la fecha 1863. what do you want to tell me? ¿Qué querías decirnos? Not in this context. Pas dans ce No era algo que quería decir en este Totally accept that contexto. it should be the second advent. ils ont accepté Era algo aparte de que era la totalement segunda venida. la seconde venue. I agree completely with the logic for the second advent. Yo concuerdo completamente de que el 63 debió haber sido la segunda venida. Le second avènement. But there's different ways to construct Millerite history. Pero hay diferentes maneras de construir la línea And I milerita. wasn't sure if it was the right way mark for that reform line. Y no tengo la seguridad de que si es el hito correcto Cette balise pour para eso que yo estaba hablando. But if we see how the literal second advent should have been in that history, I would place 1863. Pero cuando vemos si la segunda venida hubiese ocurrido en esa época, yo lo creo que sería 1863. je l'aurais mis là en 1863. I won't finish those paragraphs. No voy a terminar estos párrafos, The very end of paragraph 6 pero en el final del párrafo says that 6, this is the most hellish rebellion él dice de que esta fue la rebelión más satánica o infernal, Tu m'as dit Elish? OK. of the south against the north, Du sud la del sur contra el norte, than Satan's rebellion in heaven. et que la como la rebelión de Satanás en el cielo. It's quite a strong statement, Y es una declaración bastante fuerte. Declaración assez forte. but it adds to our concept of end from beginning. Pero esto termina añadiendo a nuestro concepto del fin con el principio. Rebellion in heaven, Donc, Rebelión en el rébellion cielo. au ciel. rebellion in the glorious Donc, land. Rebelión en la tierra rébellion gloriosa. glorieuse. This is the north and south. Nord El sur contra el norte. So this is how she constructs the spiritual gifts chapters. Así que esa es la manera en que ella construye el capítulo de dones espirituales, los Sins of capítulos. Babylon, Le péché Los pecados de Babilonia, place the chapters on a reform line, cuando Et quand colocamos nous los plaçons capítulos en les una línea de chapitres sur notre reforma, ligne de réforme, is the history of the Sunday law. c'est la l'histoire historia de la ley loi du dominical. dimanche. This is all constructed Tout cela Esto está est construido as if Christ would come back in 1863. como si Jesús tuviese que haber venido en 1863. You have the cup of judgment, Là, vous Tenemos avez una la copa coupe de du juicio. jugement. it's full. Elle est Está remplie. llena. She says the pastors aren't warning their congregation Elle dit Ella que dice, les los pastores no están pasteurs advirtiendo a las n'avertissent pas les congregaciones assemblées that they're about to be judged. de que están a punto de ser juzgados. People in her day in those pews, Personas de aquel momento, de aquel tiempo en su contexto. church seats, assis donc à l'église. are about to be judged. Personas de las iglesias de aquel tiempo iban a ser juzgadas. Trouble, Nous avons le temps Aquí de tenemos un trouble. tiempo de seven angustia, last plagues, Les sept las 7 dernières plagas, plagues. and then the second advent. y luego la Puis, segunda seconde venida. venue. That history Esa historia was a history of failure, yes? fue una C'est historia de l'histoire falla, d'échec, ¿cierto? n'est-ce pas? Did not happen the way it was supposed to Parce No qu'elle ne aconteció s'est de la pas manera passée que de la debió façon haber dont elle pasado, devrait l'être. because of our failure. por causa Par de rapport à la notre falla. échec. If the Millerites had have not gone into Laodicea, Si los mileritas no hubiesen se tornado laodicenses, there would be no second chance for the United States. no hubiese habido una segunda oportunidad para los Estados Unidos. There'd be no Donald Trump. No habría Donald Trump. The only reason America has had any longer than 1863 La única razón por la cual Estados Unidos ha pasado más allá de 1863 au-delà de 1863. is because of the failure in 1850. Donc, ils sont es por causa de la falla del pueblo de Dios en 1850, de 1850. cuando cayeron en el estado de Laodicense. So we go from, I'm happy to give out references after. Je vais Así donner que yo les les puedo dar las références referencias We después, go from spiritual gifts. Donc, pero hemos nous pasado sommes de partis des dons dones It's espirituales, written in 1858 que fue escrito en to 1858, prepare people for this history. para preparar a las personas para esta Is historia. that history successful? ¿Será que esa historia fue exitosa? No. No, no fue. So then, Entonces, Alors, there's a second opportunity. hubo una segunda oportunidad. opportunité. Spiritual gifts is taken, Dones espirituales fue tomado expanded, o expandido and in some ways rewritten. y de alguna manera lo reescribieron incluso.
But its spiritual gifts really just expanded. Mais est-ce Pero que ça, dones le espirituales don simplemente se spirituel a expandió, vraiment por été, decirlo así. étendu? What does it grow into? ¿Y se convirtió en il a qué? grandi En vers una quoi? nueva, en esa expansión que se hizo después. Faut être controversé. Becomes the great controversy. Se convirtió en el Devenu la conflicto de los tragédie des siglos. siècles. So when you come down to the great controversy, Cuando llegamos al Lorsqu'on arrive conflicto donc de dans los la grande siglos, controverse, we'll go through those chapter titles. et podríamos on va ir a los capítulos de parcourir, conflicto de los les siglos. Vamos titres para des allá. chapitres. Great controversy. El conflicto de los siglos. When was it written? ¿Cuándo fue escrito el conflicto de los siglos? So it's taken from 1858, Donc ça nous prend, on Así parle que de vamos de 1858, 1858, just before their close of probation, juste avant, algo que fue escrito la justo fin du antes del temps cierre de la de gracia de ellos, la que debió haber sido, and she's laying out the history as it should have been. Et y ella donc, escribió ese pose libro, l'histoire la historia comme, como debió haber elle aurait sido. dû être. That fails. Eso Et, falló. Cela El movimiento milerita a falló. échoué. When is our next history? ¿Cuándo va a ser la Quelle est próxima donc historia? notre When it was- prochaine histoire? When the work was meant to be wrapped up. ¿Cuándo fue el próximo momento en cuando la obra debió haber terminado, la segunda oportunidad? 1888? 1888, 1888? 1888. 1888, 1888, you have the work of Jones and Wagner. Tenemos la obra de Jones y Wagner. She talks about Revelation 18. et là, Ella elle aquí nous habla parle de Apocalipsis 18. It go into this history, Et elle va Si dans fuésemos cette a esa histoire, historia, and everything is in place et y tout est todo en parece place estar to wrap preparado up the work. pour, para que comience la última obra, développer l'œuvre, pour la finir última l'œuvre, obra. Pour finir l'œuvre. So from spiritual gifts, Donc, Así à que de partir dones dons espirituales, spirituels, it's expanded. là, se terminó l'œuvre expandiendo. s'étend. Spiritual gifts is to prepare the people for this history. Donc, Dones don espirituales spirituel, debió c'est haber de preparado a la préparer le gente peuple para pour esa cette historia histoire. inicial, And just before 1888, Mais y juste justo avant antes de llegar a 1888, 1888, she rewrites it into the Great Controversy. ella Elle le reescribe, réécrit, mais porque là, no dans le livre de la aconteció, tragédie y des lo siècles. prepara Great ahora, Controversy el conflicto de los tragédie siglos, des is to siècles, prepare people c'est era pour para preparar a la préparer le gente peuple for 1888 history. para l'histoire de 1888. 1888. And we could go through the chapter titles. Et on Y peut podríamos leer también parcourir les titres los des capítulos. She fills in a lot of gaps. chapitres. Et là, Ella elle llena remplit muchos beaucoup de espacios en trous. blancos. Goes through the Dark Ages Ella Elle pasa va por la là, edad dans le oscura Moyen Âge and the Reformation. et la y por la Réforme. reforma. If you're to go to if you were to go to chapter 18, Et Si vous pueden ir allez al aller au capítulo- chapitre 18, chapter 18, le chapitre 18, El capítulo where are 17. we? ¿Dónde estamos en el capítulo où nous situons-nous 17? là? Millerite History, La historia An American milerita reformer. dans se un llama- réformateur américain. Who is that? C'est qui Miller. Miller. C'est Miller. So she's taken us to 1798. Donc là, elle nous amène el à capítulo que empieza a hablar de 1798. Guillermo Miller. She's going to talk about light through darkness, Ella va a hablar parler de la la luz a través de las tinieblas a religious awakening, y luego un gran despertar religioso. Nos tiene en el a warning 21. rejected, Luego una amonestación rechazada. prophecies fulfilled, Luego profecías cumplidas the sanctuary. y luego el templo de Dios, el santuario. The what is she talking about when she talks about the sanctuary? ¿Y a qué se refiere cuando habla del templo de Dios? 1844. En De 1844. 1844. Prophecies fulfilled, Las profecías se the cumplen, message of the sanctuary. el mensaje del santuario, profecías cumplidas, el mensaje del santuario, y nos lleva hasta el 22 de octubre, aquí en el capítulo Going 24. to go through some other chapters. Luego ella va a hablar de otros capítulos, De cela dans d'autres chapitres. Chapter 32, Et maintenant, on va au chapitre 32. the snares of Satan. Les y luego pièges hay de un capítulo que Satan. se What are llama the snares of Satan? las artimañas de Satanás, Spiritisme et la- las acechanzas del enemigo, perdón. Spiritualism and Alors, covetousness. ¿Cuáles son las acechanzas del enemigo? En primeros escritos son la codicia y el espiritismo. Ella está pasando por la misma historia. Chapter 34, Luego, capítulo 34. can our dead speak to us? 35. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Spiritualism. Donc là, c'est le Espiritismo. spiritisme. So she's going through this history. Así que ella está expandiendo esta historia de primeros escritos.
Then chapter 35. Luego Ensuite, le capítulo chapitre 36, Liberty of conscience threatened. la libertad de conciencia La liberté amenazada. de conscience menacée. C'est la même chose en français. En français, c'est quoi? Ah ouais, in French we haven't got the same, but anyway. We haven't got the same title. What is it in French? The goal of papacy goals. The goals of the papacy. Donc en français, on a les... La libertad de visées conciencia la papauté. amenazada. So she's gone from spiritualism and covetousness. Donc, Así elle que ella parle pasó de la du codicia y el spiritisme, espiritismo, elle va à la convoitise. Now she's talking about the goals of the papacy. y ahora quiere Maintenant, empezar a elle parle hablar de la libertad de la conciencia visée de la amenazada o de las metas del The papado. impending conflict Et Y là, luego el maintenant, conflicto le inminente. conflit, qui arrive, imminent, merci, le conflit imminent. and the scriptures a safeguard. Y luego nuestra única salvaguardia, las What's escrituras. the subject of those 3 chapters? ¿Cuál es el tema de estos tres capítulos? La libertad de conciencia, conflicto inminente y nuestra única salvaguardia. Elle dit, hein, El tren. Sunday law. la loi du dimanche. Se trata de la ley dominical, ese es el tema. The purpose of the papacy Et el but, propósito donc, del de la papado, papauté, through the Protestant churches a travers A través de les las iglesias protestantes. protestantes, Et 35, 36. liberty of conscience threatened. I've gone to thinking cap. el capítulo de la libertad de conciencia Liberté de amenazada conscience la menacée, donc là elle rebascule sur les titres anglais. Is in the English. Donc c'est le chapitre 35 pour nous en français, les visées de la papauté. The impending conflict. Le conflicto imminent, inminente. chapitre 36. Satan's attempts to overthrow the law of God. Les es cuando Dios está tentatives de Satanás está Satan tratando de pour destruir la ley de renverser Dios. parole de Dieu. What issues with the law of God are they dealing with in this history? ¿Y cuáles son los problemas en el conflicto inminente, el capítulo? ¿Cuál es el problema? Donde Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios, dice en el primer párrafo de ese capítulo. Aquí tenemos la esclavitud, arriba, en la línea de arriba. Los pecados de Babilonia son la esclavitud, pero aquí abajo, en el conflicto de los siglos, ¿cuál es? El sábado. Slavery, Arriba esclavitud the Sabbath, y el sábado en conflicto de los siglos. and then Y luego, she says the final warning. ella tiene un capítulo que se llama El mensaje final de Dios, Chapter 38. el capítulo 39. When is the final warning given? ¿Cuándo fue dada la última advertencia? ¿O cuándo sería dada? Los capítulos en español están uno adelantado al inglés, el de los números. FTG, FTG, El cierre de la gracia. Alguien dijo que el mensaje final when's de Dios before? es dado antes del cierre de la gracia. Weimar. ¿Qué significa antes? ¿Cuál es el hito que va antes del cierre de la gracia? Sunday law? ¿La ley dominical? LGC, I would suggest this one. Es el fuerte clamor, el fuerte Final pregón. warning at the loud cry. donc Es decir, el mensaje final de Dios es el fuerte pregón. The final warning, el fuerte pregón chapter 38. Del capítulo 39. 39, 39. El 40, ¿cómo se llama el capítulo? Chapitre 39. Time of trouble. the time of trouble. El tiempo de angustia. Ahí es 39, pero en español es 40. 41, la liberación del pueblo So de she's Dios. taken us, Así que ella nos ha llevado covetousness, de la codicia, Satan's traps, que son las trampas del enemigo, acechanzas del enemigo en el conflicto de los siglos, the sins of Babylon. y nos llevó a cuáles eran los pecados de What Babilonia. are the sins of Babylon in this ¿Y history? cuáles son los pecados de Babilonia en el conflicto de los siglos? Sabbath Sunday, Sábado, domingo, the final warning, luego la última advertencia, el mensaje final de Dios, trouble, y luego el tiempo de angustia deliverance. y la liberación del pueblo de Dios. Same history. Ella nos está llevando por la misma historia del primeros escritos. Was this history ¿Será que esta historia de a acá, history of success or failure? la historia de 88, fue una historia de éxito o falla? Fue una historia de falla. So the question is, Así que la pregunta es, when we construct our reform line, cuando construimos nuestra línea de reforma, we're going to say tenemos que decir, there is 9/11, tenemos el 11 de septiembre, Sunday law, la ley dominical, in this, en esta, the sins of Babylon. y aquí los pecados de Babilonia. Pardon? Quoi? And then Y luego, the loud cry Le grand el cri. fuerte pregón. and Y
FTG. Close of probation. El cierre de la Fin gracia. du temps de grâce. Sins of Babylon. Le Los péché pecados de Babilonia The sins of the Sunday law. son los pecados de la ley loi dominical. du dimanche. So question, Así que Maintenant, pregunto, question. when Adventists want to understand how the world ends, cuando Alors, los quand adventistas quieren l'Adventiste entender veut cómo es que el mundo termina comment la fin o llega a du su monde fin, arrive ou se termine. they go to this history, ellos Comment van a le esta monde historia se de termine, aquí, ils vont dans cette histoire. blue laws in the United States, el asunto de las leyes azules o leyes religiosas de los Estados Sunday Unidos. laws in Congress, Ellos están esperando leyes dominicales en el Congreso. A.T. Jones, El asunto de A.T. the Jones Sabbath issue, y el problema con el sábado. and they construct Sunday law. Y así los adventistas construyen el hito el marco, el hito de la ley dominical. Nosotros. Question, Pregunta, why are we taking this history, ¿por qué estamos tomando esta historia, this sin, este pecado, and not this one? y no el de aquí arriba, de primeros escritos? Spiritual gifts Porque dones espirituales o primeros escritos for a history fue escrito para una historia when the work was to be finished donde la obra debía haber terminado, and it wasn't. pero no terminó. Elle ne s'est pas finie. The great controversy Pero- was written for a history Pero el conflicto de los siglos también fue escrito para una historia été écrite pour une histoire when the work was to be finished. and donde it la wasn't. obra et debió quand haber le terminado, œuvre pero no devait lo être hizo, finie no et terminó. que elle n'a pas été finie. So when we talk about Sunday Por lo law, tanto, cuando nos referimos a decreto dominical, why do we think it has anything to do with Sunday? porque simplemente pensamos que tiene que ser con algo del domingo. We're going to take this history, Porque nosotros tomamos esta historia de aquí, the great controversy, la del version. conflicto de los siglos, la versión que está en el conflicto de los siglos, We have to take this history pero tendríamos que tomar también la historia de arriba, and the spiritual gifts la historia de dones espirituales, and bring them both y traer las dos historias to our time a nuestro tiempo and understand what they look like. y entender cómo será realmente esa última, ese periodo. Do you have any thoughts or questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? L'esclavage et le sabbat dans notre temps. So why it should be a slavery and Sabbath in our time period? Entonces, ¿por qué en nuestro tiempo tendría que ser sábado y ley dominical? ¿Por qué no sería otro pecado? As a progressive line as we saw before. Así como las líneas que son progresivas, que cambian. The slavery in this history, Aquí el problema era la esclavitud. does it look the same in this history? ¿Será que la esclavitud será igual en nuestro tiempo? Como Como ocurra. No. No. So this history, Por lo tanto, esta historia de acá, Sunday laws. la ley dominical, I'm not saying it's going to look the same. yo no estoy diciendo que va a ser igualito en nuestro tiempo. We're saying it won't. De hecho, estamos diciendo que no será igual. Both histories En las dos historias need to be read as a parable tienen que ser ahora leídas y entendidas como parábolas to construct Sunday law. para poder construir qué será en nuestro tiempo la ley dominical. So when you read quotes Entonces, cuando leemos citas about oppression, acerca de opresiones you looked at our history, y cuando vamos a nuestra historia, you say oppression. veremos opresión también. You understand what that looks like. Ahora debes entender cómo es, qué tipo de opresión. When they're severing the ties of nature, Cuando en los primeros escritos ellos estaban tronchando los vínculos naturales de la familia y vemos que separaban a hijos de padres en la esclavitud, ocurre hoy en la frontera sur. Pues hoy se están separando familias también en los Estados Unidos. both are facing fulfillment. Así que estamos viendo cumplimientos. But how did they understand the sins of Babylon in this history? Pero ¿cómo era que los adventistas entendían los pecados de Babilonia en la línea de arriba? How did they understand ¿Cómo entendían ellos what this looks like? cómo sería el evento final? Porque ellos conseguían entender James cómo White had sería some Bible passages. en los eventos finales. Everything else is constructed from newspapers. Jaime White tiene escritos donde él construye todo basado They don't en look at the newspapers periódicos. and see what's happening in their history. Ellos estudiaban los periódicos de la época para entender qué ocurría en su See the tiempo. progression Ellos no conseguían ver la in progresión. the United States that's taking them to the close of probation. Si ellos no hubiesen hecho eso, no hubiesen visto los eventos que los llevaban al cierre de la gracia. They have verses, Ellos tienen versículos, but the rest of this is newspapers. pero el resto de esto lo construyen con noticias de la época. Cuando vamos a esta historia, They have verses, ellos también tienen versos bíblicos,
Pero esta historia, de 88, what Jones and others are fighting, lo que Jones y otros estaban luchando, is everything that they see in newspapers. eran cosas que se podían dar cuenta de lo que veían en los They have periódicos. strong political views. Ellos tenían visiones políticas bastante fuertes. To elect Abraham Lincoln, many of them voted Ellos votaron muchos de ellos votaron por Abraham Lincoln, because they recognized that Lincoln was right porque se dieron cuenta de que Lincoln estaba en lo correcto and his pro-slavery opposition was wrong. y que la oposición, que era pro esclavitud, estaba errada. Sa posición contra el esclavage. So they have strong political positions. Así que ellos tenían visiones políticas fuertes. J'ai pas compris. Et que la position de Lincoln sur l'esclavage n'était pas correcte? Can you repeat? They're watching very closely the external events. Ellos estudiaban de manera bastante atenta los eventos In externos, both histories. en ambas historias. Very closely they're watching the politics. De manera bastante aproximada, ellos entendían los eventos políticos. Very closely they're watching their election cycles. Ellos estudiaban los ciclos de elecciones. Because one party is pro-slavery and one is anti-slavery. Ellos sabían que un partido era pro esclavitud y el otro era en contra de la esclavitud. They took a strong stand with Abraham Lincoln. Y se pusieron del lado de Abraham Lincoln de manera fuerte. They've constructed this on external events. Ellos construyeron todo esto basados en lo que entendían de los eventos externos y So el when we want periódico. to understand it in our time, Así que cuando queremos entender esto en nuestro tiempo, we can't just do it from quotes. no podemos hacerlo basándonos solamente en citas. We need to understand the politics. Necesitamos entender la política del momento, las políticas. Hermana Natasha. L'application qui se fait pour nous, soit l'application qui se fait pour nous. So I can see the application for us. Yo consigo ver cuál es la aplicación para nosotros. So the sin of Babylon are another form. Entonces, los pecados de Babilonia hoy tienen otra forma. De briser les liens de la nature. So I can see a little bit the form of sever the ties of nature. Yo consigo ver hoy cómo se está cumpliendo el asunto de la separación de los vínculos familiares. Il a déjà fait aujourd'hui. Because we see it with Trump, who has already put it in place today. Porque vemos cómo Trump ya está haciendo ese tipo de cosas. I think that this can be increased. Y pienso que esto se va a incrementar. La notion de la loi du dimanche pour nous. So I cannot see now the notion of the Sunday law for us. Así que no consigo ver cómo la ley dominical en nuestro tiempo, Comme A.T. Jones à cette époque, And as A.T. Jones at this time period, on doit se y nosotros como A.T. Jones de nuestro tiempo, quelque part shall we be a militant? You know? ¿será que nosotros deberíamos ser militantes, et un peu fort, mais en tout cas tomar posiciones políticas? par rapport aux droits des minorités ou Shall we stand for the Deberíamos right of defender y pelear por las minorías. notre foi dans la balance. Shall we put our vote in the scale? ¿Será que debemos expresar nuestro voto Ces injustices qui se mettent en place. Regarding all these injustices that ¿Será que debemos poner nuestra posición y explicar cuál es nuestra posición en cuentos de injusticia? Incluso si no votamos, si no votásemos, Just to begin with, simplemente como para comenzar, just commencer, I think we should be comfortable having a very firm position on politics. creo que deberíamos sentirnos cómodos en saber de que tenemos que tener una posición política firme. If they were firmly with Abraham Lincoln, Si ellos fueron firmes con Abraham Lincoln, avec Abraham Lincoln. because he was anti-slavery, porque él era anti-esclavitud, we should be firmly with Obama and Clinton. deberíamos haber estado firmes con Obama y con Clinton, con We Hillary should be Clinton. able to understand those external events in politics. Debimos haber tenido la capacidad de entender los eventos externos y la política. De la politique. I would suggest much more strongly than most Adventists are comfortable. Yo sugeriría que de una manera más fuerte de la que la mayoría de los adventistas está Les acostumbrado. adventistes sont à l'aise avec cela. In this line, En esta línea you see the sin of Babylon here. pueden ver los pecados de Babilonia. But where do you see it originally? Pero ¿dónde lo ves de manera original? All the way back, Podemos verlo desde acá. Le long, là.
In 1798, en 1798. you connect all the waymarks Podemos conectar cada hito con and see that sin. y podemos darnos cuenta que el pecado está ahí So when we presente. come to our reform lane, Cuando llegamos a nuestra línea de we reforma, want to understand the sin of Babylon, queremos entender los pecados de Babilonia, slavery, esclavitud, slavery. esclavitud. Whatever is here Lo que sea que encuentres aquí, is here. o sea, lo que está aquí, And that's why the moral majority, y eso lo que encuentras allí es la mayoría Jerry moral. Falwell, Encuentras a Jerry Falwell, Steve Bannon, a Steve Bannon. these issues are prophetic. Estos asuntos son proféticos, Because if you trace them from the time of the end, porque cuando rastreas el problema desde el tiempo del we fin, already know what the sins of Babylon are. entonces tendrás la capacidad de saber de qué será la ley o los pecados de Babilonia en nuestro tiempo. This is a failure to recognize people's rights. Aquí hubo una falla en comprender los derechos de las personas. Failure to recognize people's En nuestro tiempo se falla en comprender cuáles son los derechos de las personas. This is church and state. Aquí hay unión de iglesia y Estado. T. Jones says the day didn't matter. A.T. Jones dijo que no importa qué día ellos querían pasar de ley. Many issues that weren't related to the Sabbath. Él peleó por muchas cosas que ni siquiera tenían que ver con el sábado. The issue is church and state. El problema es la unión de la iglesia y el Estado en el tiempo de Jones. So this is church and Así state. que aquí vamos a tener también iglesia y Estado. Oppression Habrá opresión and church and state. y unión de iglesia y Estado. If you kneel with me, we'll pray. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for this new day. te agradecemos por este nuevo día, Señor. Pray that you'll bless it. Te pido que nos bendigas, Pray you'll grant us more light. que nos des más luz Help us to understand. y que nos ayudes a entender. Be with our brothers and sisters Por favor, sé con cada uno de nuestros hermanos y all hermanas over the world en todo el mundo, as they consider these things as well, mientras consideran estas cosas también as they study. y mientras Pray estudian. that we'll read the same way. Te pido que ellos puedan leer de la misma forma. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús lo pido. Amen. Amén.